Hola, ¿qué tal? Para el Instituto Tecnológico de Tijuana, en materia de Estadística Inferencial 2, este es el trabajo de la cuarta unidad, Control Estadísticos de Procesos. Mi nombre es Juan Francisco Fuentes Ledesma. El primer tema que tenemos es el de gráficas de control para la variación y la media. En sus definiciones tenemos que los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. La gráfica de rachas que estaremos viendo más adelante es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. El eje generalmente vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje horizontal se emplea para la secuencia de tiempo. El proceso es estadísticamente estable o se dice bajo control estadístico solo si varía de forma natural, sin patrones o ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Y la variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. La gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y el límite de control superior. Esta línea central va a representar un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Para los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable, aquí se presentan varios puntos. El primero es hay un patrón o una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites superior e inferior. Y la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. También, si existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento o decremento, incremento o decremento y así sucesivamente. 2 de 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Aquí tenemos el primer ejemplo. Este primer ejemplo es el de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual han decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Se pide elaborar las siguientes gráficas: la gráfica de rachas, la gráfica X/R y determinar si está bajo control estadístico. Y también, bueno, el otro archivo ahorita lo vemos. Aquí ya tenemos el de la muestra durante 5 días. Y primero nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y gráfica de corridas. En columna individual manejamos onzas y en tamaño subgrupo 5. Ok, aquí tenemos lo que es la gráfica de rachas y además vamos a obtener aquí en el gráfica de control
lo que es la gráfica X barra R. Seleccionamos onzas. Y en opciones, pruebas, seleccionamos todos. Al obtener esta gráfica de barras, podemos observar que todos los puntos están dentro de los límites, ya sea superior o inferior. Para el caso de la media, y también tenemos el caso de la desviación estándar. Además, si nos vamos aquí en asistente, gráfica de control, y seleccionamos aquí en tipos de datos recolectados en subgrupos y por tamaño de subgrupo. Aquí se especifica que si un tamaño de subgrupo es de 8 o menos, se selecciona lo que es gráfica X barra R. Y para los subgrupos mayores de 8, la gráfica de X barra S. En este caso, tenemos solo 5 datos. En cómo se definen los subgrupos es tamaño constante para todos de 5 y estimar a partir de los datos. Aquí tenemos un resumen, informe de resumen, donde nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica X barra, que es igual a lo que estábamos viendo en esta gráfica. Todos están dentro de los límites. Y en este, por ejemplo, es estable la media del proceso y nos tenemos indicado que sí. Aquí tenemos otra opción para la gráfica en informe de estabilidad y nos da unas opciones de patrones, los cuales nos pueden indicar si alguno de los puntos está fuera de control excesivo o es una mezcla en este caso. Y por último, en tarjeta de informe tenemos que para verificar estabilidad, cantidad de datos y datos correlacionados, la media y la variación del proceso son estables. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites, y si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos está fuera de los límites de control de X barra R. Entonces, para estos dos puntos se puede decir que está bajo control estadístico. Ahora, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Y vamos a elaborar lo que es la gráfica X barra S. Aquí tenemos los datos, son 300. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, subgrupos, X barra R. El tamaño de los subgrupos es de 10, como indica aquí un muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Y solo en opciones y pruebas seleccionamos todos los puntos que tenemos aquí. Por ejemplo, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o descendentes, que son la teoría que estuvimos viendo
en este caso, que son los criterios para determinar si el proceso está o no estadísticamente estable. Damos a aceptar y aquí ya podemos ver en la gráfica para la media que tenemos el punto en la muestra 8. Tenemos una media de 12.238, lo cual está muy alejado de la media que nos dio de 11.95. En desviación estándar sí se encuentra dentro de los límites, pero ya con este punto aquí fuera se puede decir que no es estadística, no está bajo control. Y se puede confirmar desde el asistente en gráficas de control. Nos vamos aquí directo a gráfica X barra R, columna de datos 11, tamaño constante es de 10 y estimamos a partir de los datos. Aún no damos a aceptar y Minitab ya está determinando que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Se deben identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Ya está dando el subgrupo 8, que es el que tenemos aquí también. Es estable la media del proceso, está más cerca del lo que es no. Y en comentarios, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo, que es el 3.3% de la muestra, está fuera de control en gráfica X barra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos de fuera de control, aunque el proceso sea estable. Tenemos las mismas gráficas de control estadístico. Lo que es las opciones y la tarjeta de informe, donde sí tenemos una advertencia, una alerta de que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera del control de la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable, ya que un subgrupo está fuera de control en la gráfica, por lo cual se está determinando que para este muestreo de 10 unidades al día por 30 días no está bajo control. El siguiente ejercicio es el de ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y se pide elaborar las siguientes gráficas: una gráfica de rachas, una gráfica X barra R y determinar si están bajo el control estadístico. Además, se tomó la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Entonces se estarán elaborando una gráfica X barra S con este nuevo tamaño de muestra para determinar si está bajo control estadístico. Y primeramente vamos a abrir el archivo de Minitab. Tenemos los que son las 8 muestras. Y nos vamos a ir primeramente a estadísticas, herramientas de la calidad, una gráfica de corridas. En columna individual tenemos lo que es peso de atún, el tamaño del subgrupo, son las 8 muestras y damos a aceptar. Que igual también podemos cambiar aquí a tamaño de subgrupo, uno solo.
Y tenemos aquí lo que es en muestra y observación. Para el caso de tamaño de subgrupo de 8, un número de corridas de la mediana de 14, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana de 5, el valor P aproximado para crear un conglomerado es 0.229 y valor P aproximado para las mezclas de 0.771, lo cual nos dice que hay muestras arriba y abajo de la mediana. En este caso, gráficas de corrida del peso de atún. Número de corridas de la mediana pues son 120, esperada 121, la corrida más larga de la mediana 7 y valores P aproximados para crear conglomerado 0.449 y valor P aproximado para las mezclas de 0.551. Si nos vamos a gráficas de control, variables para subgrupos y X barra R, tomamos lo que es peso de atún en tamaño de subgrupo, seleccionamos 8 y en opciones pruebas tomamos todos los criterios para establecer si está bajo control o no. Aceptamos. Tenemos ya aquí la gráfica X barra R, donde todos los datos están dentro de los límites superior e inferior para el caso de media y desviación estándar, dando como resultado que para los puntos 1 y 2 está bajo control estadístico los datos que se tienen. El tercer punto, para confirmar el tercer punto si está bajo control estadístico, vamos a abrir este archivo de Minitab. Que nos dice que se incrementaron el muestreo a 15 unidades durante 30 días. Tenemos aquí los datos para la muestra y el peso del atún. Nos vamos a ir a estadísticas, gráfica de control, subgrupos, X barra R, peso de atún, y son tamaño de subgrupos 15. En pruebas, todos los criterios. Damos a aceptar. Y aquí tenemos se establece lo que es la media, los límites superiores, la desviación estándar y los límites superiores e inferiores. Solo tenemos un caso donde una prueba falló, ya que en la muestra número 8 hay un valor por encima del límite superior. Vamos a confirmar desde el asistente en gráfica de control. X barra S es el peso del atún, un tamaño constante de 15 y estimar a partir de los datos. Se determina que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Subgrupo 8 para la gráfica de la desviación estándar. Aunque aquí nos dice que para la media es estable. La media del proceso estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Esta es la gráfica de la media y esta es la gráfica de la desviación estándar, en la cual sí tenemos un dato fuera de los límites. Y en la tarjeta de informe tenemos en el estado de descripción: la media del proceso y la variación pueden no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica de desviación estándar. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad del proceso. Un subgrupo, que es el 3.3%, está fuera de control en la gráfica de la desviación estándar y hay posibilidad de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Se debería investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial
omitirlo de los cálculos. Para el resto de verificaciones, cantidad de datos correlacionados, aparece todo correcto. Pero en este caso se puede decir que para este punto no está bajo control estadístico por el dato que vimos en la gráfica de la desviación estándar. Continuando con el tema, tenemos gráficas de control para atributos. En definiciones, una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar aquí cuando un proceso no es estadísticamente estable es de que hay un patrón o tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Un punto está fuera de la región entre los límites control superior e inferior. Y una regla de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Si existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos un primer ejemplo aquí, ejercicio, que es el de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores de modelo Prisma 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, y a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver aquí lo que es el Minitab. Cerramos los anteriores. Ok, aquí ya tenemos los datos que nos da el ejercicio. Primeramente nos vamos a ir a estadística. Gráfica de control, gráfica de atributos y la gráfica P. Aquí tomamos lo que es defectos. En tamaños de subgrupo vamos a seleccionar tamaño de lote y opciones en pruebas. Seleccionamos todos los criterios, aceptamos. Ok, y aquí nos da el caso que nos decía de los 8 puntos consecutivos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el dato extra aquí ya es irregular. El mismo caso para abajo, tenemos 8 puntos consecutivos a partir del octavo. Los 3 puntos que le continúan se consideran ya irregulares.
Resultados de la prueba de la gráfica P de efectos. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, que viene siendo este punto, 18, 19 y 20. Nos regresamos a gráficas de control de atributos y un diagnóstico de la gráfica P. Defectos y tamaño del lote. Una relación de variación observada a variación esperada es 192.2%. Y el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Nos vamos a ir a gráficas de control por atributos y esta gráfica P de Laney. Tenemos aquí una diferente distribución, pero nos siguen apareciendo datos fuera de lo que se considera regular, lo cual pues nos está indicando que no está bajo control estadístico este proceso. Al obtener estas tres gráficas, la de P, el diagnóstico de gráfica P y la gráfica P de Laney. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos considerar un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir aquí Minitab. Y de una vez nos vamos a ir en gráficas de control por atributos, diagnóstico de gráfica P, gráfica de control, defectos, tamaño del lote, en pruebas para los criterios, aceptamos todos. Y damos a aceptar. En este caso ningún punto nos está marcando en rojo. Vamos a ver si nos recomienda sacar la gráfica P de Laney. En gráfica de control por atributos hacemos el diagnóstico de esta gráfica. Es por defectos y tamaño de lote. Y tenemos aquí la distribución, una relación de variación observada a variación esperada del 106.4%, un límite superior del 95% de la relación si la P del proceso es constante. El uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Y el límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño de promedio de subgrupos y la P general de un proceso. Si nos vamos en asistente y gráfica de control, tenemos en tipos de datos por atributos, en elementos defectuosos, tenemos aquí la gráfica P.
y estimar a partir de los datos. Damos a aceptar y tenemos la gráfica P de defectos en un informe de resumen donde nos dice ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Nos dice que sí, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control ya que se mantienen dentro de los límites. Teniendo aquí la gráfica P. El informe de estabilidad con las diferentes opciones que podría tener la distribución. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales, y entre los patrones pues tenemos aquí que es una mezcla. Y en la tarjeta de informe tenemos que la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. En número de subgrupos, usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. El tamaño del subgrupo, usted no se debe preocupar por la exactitud de sus límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 250 elementos. Y en variación esperada, la variación de sus datos está cerca de la variación esperada. Sus datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Si estas condiciones existen, podría haber un mayor número de falsas alarmas o tener una gráfica que rara vez muestre señales. Por lo cual, podemos concluir que este proceso está bajo control estadístico y no hay un criterio que nos diga lo contrario. Gracias.